Hola, bienvenidos a este video donde vamos a presentar los conceptos más básicos acerca del One-Way ANOVA o análisis de varianza de un solo factor. En este tipo de análisis, el cual pertenece a los diseños experimentales, tenemos una variable de entrada que se conoce como el factor, que es de tipo controlable, es una variable independiente de tipo categórica. Hay un proceso que se realiza el cual produce una salida, que es la variable de respuesta o variable dependiente, la cual debe ser de tipo métrica. El factor, el factor controlable, que es la variable independiente, contiene al menos dos niveles, los cuales se les llaman tratamientos, condiciones o poblaciones. En este sentido, nosotros tenemos entonces un ejemplo donde se presenta el caso del crecimiento de plantas. Aquí tenemos un factor. El factor es el tipo de tratamiento de fertilización que se le aplique a la planta, que puede ser un fertilizante de marca A más agua, un fertilizante de marca B mezclado con agua, y algo que llamamos el grupo control, donde solamente se aplica agua. Al grupo de plantas, el cual se le aplica el tratamiento A, es un grupo diferente del grupo de plantas que se le aplica el tratamiento B, igualmente diferente de los que se le aplica el tratamiento con solo agua. Y lo que se quiere saber es si al aplicarle estos tratamientos existe una diferencia en el peso seco de la planta, en el crecimiento de la planta. En este caso, el crecimiento de la planta se va a medir con el peso seco de la planta. Se deja secar la planta porque es para consumo de animales y entonces se pesa y eso indirectamente me indica el crecimiento de la planta. Se quisiera entonces saber si alguno de estos tratamientos mejora el crecimiento de la planta. Aquí están los datos, los pasamos rápidamente, porque en ese momento no haremos el análisis, simplemente presentaremos los conceptos básicos del ANOVA. En el ANOVA, entonces, tenemos una hipótesis donde se pretende probar no comprobar, sino probar que existe una diferencia significativa en el peso seco promedio de las plantas dependiendo del tipo de tratamiento que se utilice. Tenemos, como se les recuerda, una variable independiente o factor, que es el tipo de tratamiento de fertilización, y una variable dependiente, también llamada variable de respuesta, la cual es métrica, que es el peso seco de la planta. El diagrama de caja que se observa en la imagen me está indicando de manera explicativa, exploratoria, simplemente, que pudiera haber una diferencia significativa. Parece ser que el tratamiento con sustancia B potencia el crecimiento de la planta, hace que crezca más la planta. Sin embargo, estos son solamente descriptivos y tenemos que hacer la prueba de hipótesis, la cual se llama análisis de varianza o one-way ANOVA. El one-way significa de una vía o de un solo factor. En este caso, el factor es solamente el tipo de tratamiento que se le dé a la planta. Este es el modelo matemático del One-Way ANOVA, donde observamos que hay efectos. Vamos a observarlo de mejor manera en esta diapositiva, donde entonces la variable y es la medida de la variable de respuesta, en este caso el peso seco de la planta. Eso, la Y es, digamos, un resultado de tres efectos importantes. Uno es la media global, que todos comparten una medida de peso común, todas las plantas, independientemente del tratamiento que se les esté dando. ¿Por qué varía entonces el tamaño de las plantas, que unas crecan más que otras? Pues dependerá de algunos factores que pueden ser el efecto del tipo de fertilizante que se esté utilizando. Si este fertilizante causa un efecto, pues la planta crecerá de manera diferente unas de otras. No obstante, hay otros efectos que no están siendo considerados en este modelo, los cuales se van a concentrar en algo que llamamos el error residual. Aquí podemos considerar factores, por ejemplo, como el tipo de suelo,
la luminosidad, la humedad que contenga el terreno, e inclusive plagas, digamos de dónde proviene la semilla. Hay diferentes factores que tal vez ni siquiera estamos pensando cuáles serían o no los conocemos, o si los conocemos no los podemos controlar o no son de interés en este momento en el estudio. Y lo que hace el modelo es separarlos y mandar el efecto de todos estos factores al error residual. Entonces, lo que nos interesa es el efecto del tratamiento, que aquí está representado con la letra griega alfa, y la letra griega mu o mu representa la media global y la letra griega epsilon representa el error aleatorio. La Y representa entonces la variable de respuesta, que es el peso seco de la planta. En este caso, la hipótesis es que tenemos un efecto significativo del tipo de fertilizante sobre el peso seco de la planta. En el ANOVA, la hipótesis la podemos colocar o escribir de dos formas que son equivalentes. Está el modelo de las medias y el modelo de los efectos. El modelo de las medias es como aparece en la diapositiva, está tratando de probar si hay una diferencia significativa en las medias de la variable dependiente, que en este caso es el peso de las plantas. Comparar si esta diferencia es significativa dependiendo entonces del tipo de tratamiento que se esté utilizando. Esa es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa diría que sí existe una diferencia. La nula dice que no existe tal diferencia significativa. De la misma forma, el modelo de los efectos, que es equivalente al modelo de las medias, solamente que aquí indica que no existe un efecto significativo del tipo de tratamiento de fertilización sobre el peso seco promedio de la planta. Esta es la hipótesis nula. La hipótesis alternativa diría entonces que existe un efecto significativo del tipo de tratamiento de fertilización sobre el peso seco promedio de la planta. Cualquiera de las dos formas de hipótesis es válida y tú puedes redactar de una o de otra manera indistintamente, ya que son equivalentes. Cuando uno prueba estas hipótesis, en algún software estadístico se te va a presentar, se te va a desplegar esta tabla que llamamos la tabla ANOVA, la tabla de análisis de varianza. Esta tabla también aparece en análisis tales como la regresión lineal simple, múltiple y otras que sean de la familia de los modelos lineales. De esta forma, entonces, el ANOVA y la regresión son de la misma familia, de los modelos lineales, y comparten una tabla como esta, la tabla ANOVA, la tabla análisis de varianza, que lo que analiza es la fuente de variación. Existen entonces aquí consideradas dos fuentes de variación. Una, el tratamiento que se le esté dando, el alfa, y otra, que son los errores residuales, es decir, todos aquellos factores que no están siendo considerados en el modelo, pero que pueden afectar a la variable dependiente. Concentra una columna que se llaman grados de libertad, que depende también del tamaño de la muestra y del número de niveles o tratamientos que haya en el factor. Está la suma de cuadrados. La suma de cuadrados es una medida de variabilidad. El SSTR es la suma de cuadrados de los tratamientos. El SSE es la suma de cuadrados del error residual. Y si dividimos estas medidas entre sus correspondientes grados de libertad, tenemos entonces el cuadrado medio, que es el cuadrado medio del tratamiento y el cuadrado medio del error. Estas dos cuadrados medios generan, al hacer un cociente entre ellos, generan el estadístico F, que es el estadístico de prueba del One Way ANOVA. Este estadístico F, dependiendo de los grados de libertad, uno en el numerador, otro en el denominador, generarían entonces el valor P, como se puede observar en este desplegado que es de un software estadístico que es el software JASP. Y este muestra entonces aquí el estadístico F con su correspondiente valor P.
También se despliegan en este caso estadísticos descriptivos y algún gráfico de intervalos de confianza que me estaría sugiriendo que existe una diferencia significativa en el peso seco promedio de las plantas en función o dependiendo del tratamiento que se le aplique. Parece ser que el tratamiento 2, que es el químico o fertilizante B, genera o me da un mayor crecimiento, un mayor peso seco de la planta. Como sabemos, el criterio de rechazo con valor P me indica entonces que como este valor P es inferior al nivel de significancia que hemos elegido por default, que es 0.05, como es menor este valor P que ese valor 0.05, pues entonces rechazamos la hipótesis nula. Rechazamos estas hipótesis y entonces encontramos evidencia de que existe una diferencia significativa en el peso seco promedio de las plantas dependiendo del tipo de tratamiento. O también, si lo vemos en forma de los efectos, encontramos entonces que sí existe un efecto significativo del tipo de tratamiento de fertilización sobre el peso seco promedio de las plantas. No obstante, un modelo ANOVA, una prueba ANOVA, está sujeta entonces a ser válida si se cumplen los supuestos del modelo, que en este caso son los supuestos del modelo lineal, que indica que los residuales, no los datos originales, sino los residuales, los errores residuales deben seguir una distribución normal, deben tener varianza constante, a esto se le llama homocedasticidad, y deben ser independientes. También deben checarse que no haya outliers demasiado influyentes, es decir, datos atípicos, los cuales pueden afectar el comportamiento del modelo. En esta diapositiva entonces vemos que la prueba ANOVA es, aunque es robusta a desviaciones de normalidad, según lo discuten diversos autores, conviene en casos de violaciones severas a la normalidad de los residuales aplicar un tratamiento no paramétrico, el cual se le llama Kruskal-Wallis. Ese tratamiento entonces, esta prueba de Kruskal-Wallis compara medianas, no medias. Además de esto, se requiere calcular el tamaño del efecto, independientemente de la prueba que estés utilizando, ya sea Kruskal-Wallis o la prueba ANOVA. La prueba ANOVA es una prueba paramétrica, el One Way ANOVA, la cual necesita, para ser ejecutada, necesita que se cumpla el supuesto de normalidad de residuales. Esta prueba compara las medias. Las medias no compara medianas, compara medias o promedios, y también se debe calcular el tamaño del efecto. En casos de que se siga la distribución normal de residuales, que haya evidencia de distribución normal de residuales y que se cumpla el supuesto de varianza constante, está justificado utilizar la prueba ANOVA. No obstante, si se cumple el supuesto de normalidad, pero se viola el supuesto de varianza constante u homocedasticidad, conviene aplicar una prueba que sería en este caso un ajuste, que es muy interesante. Ahí se puede calcular en el software. Lo vamos a ver en un video posterior. También se requiere calcular en casos en que se encuentre evidencia de que la prueba es significativa, es decir, que se rechazó la hipótesis nula, que se encuentra evidencia de diferencia significativa en los promedios, conviene aplicar unas pruebas posteriores, las cuales se llaman pruebas post hoc. Las más conocidas, aunque hay muchas, las más conocidas son las pruebas de Tukey, que compara por parejas entre los grupos de población, o también la prueba de Dunet. La prueba de Dunet es utilizada cuando tenemos un grupo control, como sería el caso de este ejemplo. Bueno, hasta aquí el video. Más adelante mostraré cómo se ejecuta una prueba One Way ANOVA en un software tal como el software JASP, y nos vemos en el siguiente video.